Muy bien. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este martes con Maite, hoy con el formato preguntas y respuestas. Y bueno, pues ya hay algunos invitados en Zoom. Lamentablemente, por eso el retraso, no he podido compartirlo con Facebook. La semana pasada funcionó, esta semana no sé por qué razón no ha funcionado. Esto es como la raya intermitente de la carretera de conducir, ¿no? Blanco, vacío, blanco, esto funciona, sí, funciona, no funciona. En fin, eso es que se puede adelantar, es buena señal. Entonces, pues seguiré mirándolo, aunque mi intención y mi invitación es que vengáis a Zoom, porque es mucho más directo, mucho más ameno, mucho más fluido el poder hacer las preguntas desde aquí. Y sobre todo para mí muy inspirador y alentador porque puedo conoceros en persona y siempre me hace mucha ilusión saber quiénes son las personas que me siguen, que están atentos a mis contenidos, que se benefician, y conoceros en persona y poner una cara a los nombres que hay por Facebook. Así que bueno, pues hoy empezamos con el turno de preguntas y respuestas, pero antes quería comentaros, que ya lo he hecho por vídeo, que bueno, primero anunciaros la conferencia la semana que viene, que estoy emocionada. El título es ¿Cómo puedo sentirme seguro a pesar de las circunstancias externas o incluso el peligro? Este fin de semana ya sabéis que estoy en un grupo de coaching y esta semana había una chica alemana, estoy en un grupo alemán de coaching, y una de las participantes del coaching alemana, una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y que vive cerca de la frontera con Polonia, en la parte de Mecklenburg-Vorpommern. No me acuerdo qué ciudad me dijo, pero está muy cerca de la frontera con Polonia. Y claro, con todo esto del tema de la guerra con Ucrania, pues está a punto de dar su hijo, de dar a luz a su hijo, y planteaba esta pregunta, que siente una tremenda inseguridad y que todo lo que para ella suponía pues, dar a luz y tener a su tercer hijo en este caso, pues que estaba un poco nublado por toda la inquietud que había por la guerra, por la inseguridad. Además había un centro, como se dice, una base militar cerca y no nada más que hacían que volar aviones militares por encima. La verdad es que le impactaba bastante y se sentía como o sea, era incapaz emocionalmente de su mundo que había montado, pues un poco como decir, su mundo, en alemán se llama High Level, que es un poco como su mundo perfecto, su mundo ideal, pues que no lo podía mantener porque realmente en este momento era todo menos mundo ideal. Y fue una pregunta muy interesante y yo cuando estaba escuchando digo, bueno, esto es súper, porque evidentemente, primero por la situación actual, que yo creo que es un tema que interesa a muchísimas personas, el cómo a pesar de, bueno, inseguridad externa, incluso peligro sentido, puedas tener una seguridad emocional y sentirte seguro. Y por supuesto en el tenis, en el sentido de seguro, de seguridad o de poder eliminar el miedo, las dudas, las inseguridades en este aspecto. Incluso en el tenis pues hay situaciones que sentimos como peligrosas y extremadamente inseguras, y cómo crearte esta seguridad emocional. Así que la semana que viene os invito a esta conferencia, que la tengo ya estuve tomando notas y de conceptos que yo ya he hablado, pero bueno, como decir, hilados de una manera que tiene su lógica y que te lleva a cambiar tu punto de vista. En este caso, el punto de vista que cambiaron, el coaching terminó, o sea, la quintessence del coaching, que es la esencia un poquito del coaching contextual o la filosofía contextual, que es poder ver una cosa desde perspectivas completamente distintas. Entonces, el coaching comenzó con la convicción de tener ahora un niño es malo, y acabó completamente convencida de que tener ahora un niño es bueno. Y son, como veis, puntos de vista radicalmente opuestos que hace que te sientas y actúes de maneras completamente distintas. En cuanto a comportamientos, en cuanto a la calidad de la que tienes tú en tu vida, ¿no? Pues es muy distinto sentir, por lo menos para esta mujer embarazada, el tener un niño ahora es malo y lo peor que me puede pasar, y además con esas imágenes terribles que se han visto en Ucrania, o tener a un niño, ahora un niño es muy bueno. Y cómo se hizo el cambio es genial, y ese cambio también lo puedes utilizar para es uno a uno en tu forma de afrontar partidos, sobre todo partidos importantes y partidos complicados que se te pueden complicar. Bueno, esto por una parte, así que os invito,
fervientemente y emocionadamente y entusiasmadamente al próximo martes con Maite y con este tema, exactamente cómo puedo sentirme seguro, segura a pesar de las circunstancias externas o el peligro. Que lo aplicaremos, por supuesto, a lo que son las circunstancias del tenis y a vuestras preguntas en cuanto al tema, vuestras dudas e inquietudes con respecto a este tema, que me parece que es muy importante. Y luego también deciros que lo he hecho antes, lo he comunicado en un vídeo anunciando los martes con Maite de hoy de preguntas y respuestas con el formato que tenemos cada 14 días, una conferencia y luego preguntas y respuestas, que quiero hacer inspirada por las preguntas que me hacen mis jugadores en los coaching o que me hacen jugadores cuando hablo con ellos en las sesiones gratuitas que ofrezco con padres o entrenadores. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen, sobre todo los jugadores, más importantes para ellos? Quiero hacer vídeos, lives de forma espontánea, cuando tenga un hueco, hacer un vídeo corto donde explico o contesto a las preguntas de los jugadores de forma más importante. El otro día, las preguntas, perdón, más importantes para los jugadores. Y como está entrando gente nueva en el grupo, pues para ir bueno, pues dando todas estas informaciones y pautas con la intención, sobre todo, de que saquéis el máximo beneficio de estar en este grupo, que ya doy bastantes contenidos en el sentido de esta conferencia semanal, más ahora estoy ofreciendo herramientas mentales de aplicación rápida. Si investigáis un poco, tengo 50 tips mentales, también tengo 50 videomensajes y, por supuesto, voy poniendo contenidos, ¿no? Uno que he escrito hace poco que ha tenido muy buena aceptación es el de una de las claves mentales es la de aprobar o asumir las situaciones como son, y que tengo que confesar que no resulta siempre fácil. Pero el ser consciente de que es posible te abre la posibilidad de poderlo siempre crear en tu vida y soltar situaciones que más rápido, que a lo mejor sin ser consciente de esta diferenciación o desde este punto de vista, te resultaría más difícil, y eso es soltar, quiero decir, o aprobar, y eso es para mí una clave fundamental para ser un buen competidor, ser un competidor de éxito y también poder tener felicidad y éxito en la vida. Bueno, pues una vez soltado toda esta parrafada, que lo que quería decir es que de forma espontánea, una vez o dos veces a la semana voy a ver cómo estoy yo de tiempo. Quiero contestar a las preguntas más importantes de los jugadores. Veré a ver qué aceptación tiene este formato, siempre inventando y probando cosas nuevas. Bueno, pues llegados a este punto, abro el fórum para cualquier pregunta, inquietud que tengáis los que estáis participando aquí. No sé si de los que estáis aquí tenéis una pregunta concreta que queráis hacerme. Yo tengo una. A ver, Amaya. Bueno, estaba pensando en preguntártela los jueves, pero me da igual, ¿sabes? Tal vez le sirve a otras personas. Okay. Yo cuando tengo algo que hacer, Uh-huh. en el tenis, por ejemplo, o en la escuela, o en los deberes que te debo de entregar, Sí. de las tareas, Sí. Si veo que son muchas o que se me puede complicar, me da miedo y las dejo para después, lo cual luego voy muy atrasada, ¿sabes? ¿Y cómo puedo eliminar este miedo? Vale, o sea, el miedo es, Amaya, entiendo, cuando ves que no vas a poder cumplir con las tareas en el tiempo que te habías propuesto. Cuando veo que se me puede complicar cumplirlas o... Pero quiere decir hacerlas todas, se quiere decir hacerlas todas en el tiempo de entrega. Exacto. Me pasa lo mismo con las metas, me pongo muy nerviosa. Vale, o sea que el miedo que tienes entonces es a no conseguir lo que te has propuesto en el tiempo que te lo habías propuesto, entiendo. Exacto. O sea que el miedo es en principio a fracasar en el objetivo que te has puesto o en el... Sí, es un objetivo al final, porque decir hago esa tarea en este tiempo, o sea, entrego tantas tareas en este día, es un objetivo también. Sí, exacto. O
O sea, que podríamos decir de forma un poquito más abstracta que sería como el miedo a no cumplir o fracasar. Eso. Ok. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta era, ¿cómo puedo quitarme el miedo a no cumplir con las tareas ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo puedo quitarme el miedo de no cumplir, de cumplir las tareas en un tiempo determinado? O sea, que según lo que hemos hablado sería cómo puedo quitarme el miedo a fracasar o a que no salgan las cosas como yo quiero. Ok. Te tengo que hacer una pregunta, Maya, porque antes de meterme es porque, bueno, lo del tema del miedo ya lo hemos hablado un par de veces, pero me gustaría chequear algo distinto. ¿Tú conoces la sensación o el pensamiento de que no consigues lo que te propones? Sí, lo conozco. O sea, traducido del alemán es "Ich kriege nicht, was ich will", es no consigo lo que quiero. O sea que justo lo que quiero, eso no lo consigo. Exacto. Vale. Porque más que por el miedo, va por ahí. Puede ser que tu convicción sea esa. Porque, a ver, te lo voy a explicar de una manera que es muy... porque además, Amaya, yo vengo de ahí, ¿vale? Vengo de esa convicción también. Yo cuando empecé con todos estos coaching, yo no consigo lo que quiero. ¿Quién conozco? Yo también. Entiéndeme, hay muchos, somos todos los que nos pasa que no conseguimos lo que queremos, pero cuando tienes la sensación de que constantemente no consigo lo que quiero, entonces ya es una convicción. En tu caso, entiendo que a ti te pasa con frecuencia, es una cosa que está muy presente. O sea, no es una cosa puntual, sino que sientes en general que cuanto más quieres una cosa, justo temes que no la vayas a conseguir. Sí, exacto. Exacto, entonces es esa convicción, ¿vale? Entonces, voy a explicar una cosa. Cuando, o sea, eso entra dentro de lo que sería un poquito como, o sea, detrás hay algo así como la creencia de no se puede. O sea, tú piensas que se puede, pero en el fondo, al pensar que justo porque yo lo quiero, no lo voy a tener, es un poquito como no se puede. Es que quiero simplemente aclarar una cosa. En alemán se dice es geht nicht. Es geht nicht es como no va a funcionar. No se puede o no va a funcionar, la sensación de que no va a funcionar. Entonces, si tú tienes la convicción de no se puede o no va a funcionar, no va a funcionar. O sea, que no va a funcionar, no va a funcionar en el sentido, pues eso, quiero ser profesional, no va a funcionar. Voy a entregar las tareas, no va a funcionar. No es que no se pueda radical, que digas, porque si tú piensas que sí se puede, por eso estás en el camino, pero latentemente hay como la sensación de que no va a funcionar. Entonces, de todas maneras nos meteremos, es que quiero hacer una pequeña excursión al no va a funcionar. ¿Por qué? Porque quiero que quede una cosa claro. Cuando tú partes un poco de la base de que no consigo lo que quiero, es decir, no va a funcionar o no se puede de alguna de las maneras, ahora quiero que pienses conmigo, Amaya, ¿cuándo tienes éxito? ¿Cuando funciona o cuando no funciona? Cuando funciona. No, a ver, si tú piensas que no va a funcionar, que algo, estás convencida de que algo no va a funcionar, ¿cuándo tienes, a que parezca paradójico, cuándo tienes para ti éxito? ¿Cuándo tienes razón? ¿Cuándo funciona o cuando no funciona? Cuando no funciona. Exacto. Entonces, si tú partes de la base de que las cosas no van a funcionar o no se puede como sentimiento de base, el éxito es el fracaso. O sea, la puerta que tienes abierta al fracaso es extremadamente grande. Aquí te pongo, esta es la convicción de no se puede o no va a funcionar. Claro, tu mente lo que piensa es que, como ya partes de la base que no va a funcionar, el fracaso es el éxito. O sea, que tienes éxito cuando fracasas. Porque puedes decir, ¿ves? Ya lo sabía. Estaba segura de que iba a ser así. Paradójicamente. Y la puerta que tienes abierta al éxito es muy pequeña. ¿Lo ves o no lo ves? Lo veo. Entonces, claro, normalmente sentirás que en tu vida
tienes fracaso, pero sí podrás decir que tienes razón. Pero claro, tú no quieres tener razón en esto, porque en el fondo tú quieres que funcione. Pero con este contexto o esta convicción de fondo es muy difícil tener éxito. Estás siempre temerosa de tener fracaso. Y el fracaso significa tu éxito porque te reafirma en tu convicción. ¿Lo ves? Lo veo, lo veo. Vale. Y eso es un poquito ¿cómo decirlo? La trampa en la que te encuentras, ¿no? Que quieres tener éxito, pero el fracaso es con lo que más te estás confrontada. Porque siempre partes de la idea de que dudas de que vaya a funcionar o de que vaya a salir como tú quieres. Tienes muy abierta la puerta al fracaso. ¿Por qué? Porque tu mente no quiere dejar de tener razón y como se vuelve, entonces, con la idea de que no va a funcionar o no voy a conseguir lo que quiero, justo abres esa puerta. Entonces, para cambiar estas proporciones tendrías que cambiar esta convicción de no se puede, no va a funcionar, o en tu caso concreto, que es una convicción que tenemos muchos, no solamente tú, que es, como digo, el no consigo lo que yo quiero. Vale. ¿Okay? Vale, entonces si vamos a hacer una dialéctica filosófica, ¿vale? Si esta es tu tesis, no consigo lo que yo quiero, ¿cuál sería la antítesis? ¿Consigo lo que quiero? Siempre consigo lo que quiero, ¿vale? O consigo, pero es un poquito más exagerado, es como siempre, o sea, lo que tú quieres es siempre conseguir lo que tú quieres, ¿sí o no? Sí. O sea, si no consigues lo que quieres, realmente te sientes mal y te sientes fracasada. Sí, de hecho, Maite, no sé si esto tenga que ver con eso, porque yo cuando veo que mi rival es difícil, lucho más y cuando veo que la puedo ganar, me voy hacia abajo, como que ella me remonta. O en partidos así. Claro, Amaya, ese es tu sistema. Tu sistema no va a funcionar, es lo que te he dicho antes. Entonces, cuando vas a ganar, tu sistema no quiere dejar de tener razón. Tu mente, tu raciocinio, no quiere dejar de tener razón. ¿Por qué? Eso lo he dicho varias veces, porque si tu mente o tu raciocinio se confunde, vamos a suponer que tú vas cruzando la calle y tu mente lógica se confunde y viene un coche por la derecha, ¿qué teme el raciocinio? Morir. Exacto. Entonces, a tu mente, a tu raciocinio le das igual. Lo único que quiere es sobrevivir y no quiere dejar de tener razón sobre las conclusiones que ha sacado en su vida. Entonces, si tú has sacado la conclusión en tu vida de que no va a funcionar o no consigo lo que yo quiero, por eso te decía que la puerta del fracaso está muy abierta y tener éxito es altamente amenazante porque entonces dejas de tener razón y tu sistema dice, peligro. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Entonces, lo entiendo. Entonces no, o sea, lo que yo quiero hacer contigo es que tu mente consciente, tu raciocinio, pueda tener una perspectiva nueva, pueda sacar conclusiones nuevas, para que tú puedas tener esa transformación mental. ¿Lo ves o no lo ves? Lo veo. Porque el que no se puede o no va a funcionar es simplemente un punto de vista, es una conclusión o una convicción tuya, pero no es la verdad, porque hay muchas cosas que son posibles. Pero la tendencia tuya ha sido que has sacado la conclusión y se ha convertido como una verdad absoluta de no va a funcionar para mí o yo no consigo lo que quiero. Entonces, por eso te decía que la puerta, o sea, tienes éxito en el que tienes fracaso. Luego, te puede consolar que el éxito es fracasar. Por eso cuando vas ganando en un partido no puedes ganar. Ya, me pasa mucho. Porque tu mente consciente dice, Pero cuidado. yo cuando estaba a punto de perder, tuvo 3 match points la otra, se los gané y le gané 3 juegos seguidos. Luego ya tuve un miedo y perdí. Claro, pero Porque cuando vas dije, yo perdiendo, puedo. exacto, ¿Sabes? porque cuando vas perdiendo, entonces, ¿sabes? No pasa nada, porque ya ahí estás en no se puede, no se puede. O sea, cuando ¿me entiendes? Cuando vas perdiendo, no tienes nada que perder. Ya sabes que no estás consiguiendo lo que quieres y no, ¿entiendes? Pero en el momento en el que se puede,
en el que vas a conseguir lo que quieres, cuando no lo estás consiguiendo y vas muy por debajo, ese es el miedo a perder o no a conseguir lo que uno quiere. Cuando tú vas abajo no tienes nada que perder. No hay nada que no pueda funcionar porque no está funcionando ya. ¿Me entiendes? Te entiendo. Entonces, en el momento en que puede funcionar, en el momento en que tienes éxito, tú, o sea, tu mente, tu raciocinio, el sistema que tú has creado, ¿vale? Tu filosofía personal de vida no puede funcionar, sobre todo para mí. O sea, que funcione es difícil, pero para mí más difícil todavía. Entonces, claro, la puerta del fracaso es muy ancha y tienes éxito cuando fracasas. Entonces, lo que te puede consolar es que éxito tienes. O sea, Bueno, generas éxito en el que generas fracaso, ¿me entiendes? entiendo. Pero es un consuelo un poco, dices, vale, Maite, pero yo lo que quiero es tener más éxito del éxito de verdad, no de éxito de fracaso. Pero lo que sí puedes concluir es que tu mente dirige muy bien. O sea, que tú tienes mucho poder para dirigir las situaciones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que tú eres la que creas el éxito y el fracaso. Lo que pasa es que hasta ahora no lo has hecho de forma consciente, pero ahora hablando conmigo lo vamos a poder hacer de forma más consciente, porque ahora eres consciente en qué sistema o en qué intención vives. No que sea tu Vale. intención, sino la intención con la que tú generas los resultados, que es no consigo lo que yo quiero o no va a funcionar para mí. No va a funcionar en general, pero especialmente para mí no. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Explica lo que pasa, ¿no? Ujú. Vale. Pues ahora ya llegados a ese punto, tienes aquí por una parte la tesis. ¿Conoces lo de la dialéctica filosófica? Me parece que es de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. ¿Te suena de algo o no? No mucho. No, No, pero bueno. no importa. Entonces, pero tienes lo que es la tesis, bueno, eso Fernando seguramente nos lo sabe explicar bien también. Tienes como una posición, tienes la completamente opuesta y luego tienes la síntesis, algo que sintetiza las dos posturas y que incluye las dos posturas pero a un nivel superior. Es como mezclar colores. Tienes por un lado el rojo, por el otro lado tienes el amarillo y si los mezclas el rojo y el amarillo, ¿qué color te sale? ¿Lo sabes? ¿Marrón? No. No, marrón no, creo que sale verde. Naranja. Ah, naranja. Yo decía, naranja. anda, que yo también estoy buena. ¿El rojo y el amarillo sale naranja? ¿Seguro? Sí, sí. Rojo y amarillo tiene sentido, ¿no? Vale, Seguro. pues eso. Entonces el naranja incluye los dos colores, pero crea un color nuevo, incluyendo los dos, porque está formado de los dos colores. Entonces, de eso se trata, de que no es ni lo uno, porque o sea, la vida no es así, ni nunca consigues lo que quieres, ni siempre consigues lo que tú quieres. En este dilema te encuentras porque tú sientes que nunca consigues lo que quieres de verdad y siempre quisieras conseguir lo que quieres de verdad. Entonces, en el momento que tú luchas por conseguirlo, te viene el miedo de lo que hemos hablado aquí, seguro que no lo voy a conseguir y vuelves otra vez aquí y andas de un lado para otro, como un péndulo que va de un lado para otro, ¿lo ves? Lo veo. Vale. Entonces, quiero encajar, la pregunta era ¿cómo puedo perder el miedo a Fracasar. a fracasar eso? ¿Cómo pierdo el miedo a fracasar? Me lo voy a apuntar aquí para no olvidarme, ¿vale? Entonces tenemos este dilema, ¿no? Entonces, cuando una cosa te gusta especialmente, siempre tienes ese miedo de que no lo vas a conseguir. Es como un automatismo. Es como, justo porque lo quiero, estoy segura de que no lo voy a conseguir. O sea, va a ser para mí extremadamente difícil. Y te crea como una especie de, más que miedo, es como una especie de ansiedad, ¿no? Sí. O sea, la ansiedad de no llegar, de no poder, que no sabes cómo hacer para conseguirlo de verdad, ¿no? Uh-huh. Vale. A ver cómo desatamos este nudo. Espérate, me voy a poner. Ahora es importante para desatar este nudo introducir una nueva diferenciación que es importante, que ya le he dicho antes, pero es importante, porque ¿de qué piensas tú que dependen los resultados o el éxito? ¿Que es una función de qué?
del esfuerzo y confianza en ti mismo. Ok. O sea, de lo que haces, ¿no? De confiar en ti y de esforzarte, o sea, del hacer, o vamos a decirlo, del trabajar. Eso es una convicción o un punto de vista que compartimos muchas personas, sobre todo si venimos del deporte, ¿vale? Los entrenadores te dicen esfuérzate, trabaja duro. Entonces tú dices, vale, el éxito y los resultados son una función de hacer o trabajar. Ahora la pregunta es, ¿son los que más entrenan y los que más trabajan los que más ganan torneos? No, 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 no. ¿Son los que más trabajan los que más ganan dinero? No. Tampoco. De hecho, se puede decir que los que menos trabajan son los que ganan más dinero, pero hay que saber cómo hacerlo. Vale, entonces si esto no explica todos los resultados, es simplemente un punto de vista que tiene consecuencias, que si tú vives bajo este punto de vista, el éxito o el resultado es función de hacer o trabajar, tendrás que trabajar mucho y duro y hacer muchas cosas para poder tener éxito. Pero no siempre te va a llevar al éxito. Y esa es la limitación que tiene, que trabajas mucho y duro y no tienes siempre éxito. Entonces, si no te lo explicas por el trabajo, ¿qué otra forma hay de explicar los resultados o el éxito? Si no consigues una cosa por trabajo, ¿cómo puedes explicarte que la consigues por? ¿Suerte? Exacto. Sería por suerte, azar o destino. Pero un ejemplo que a ti te gusta, Maite, Rafa Nadal, tiene 21, sí, los 21 Grand Slam que tiene, no ha sido por suerte, ¿o sí? Por trabajo. Espérate, sí, se puede decir que puede ser por trabajo, porque realmente trabaja mucho y algunos pensarán también ha tenido un poquito de suerte, pero vamos a ir por partes. Esto vamos a ir de forma lógica, ¿vale? Este punto de vista, que también lo tienen muchos en el tenis, ¿eh? El otro día hablaba con un papá que me decía, sí, mi hija, sí, pues depende si nace con eso que hay que tener para ser una gran campeona o no nace con ello. Y digo, vale, entonces, o sea, realmente hay muchas personas que viven bajo el punto de vista, los resultados que tengo en mi vida o el éxito depende del destino, o en el deporte se dice depende del talento. Si tienes talento llegas, si no tienes talento no llegas. O algunos dicen, vale, tienes que tener talento y trabajo, pero hay muchos jugadores que no han tenido mucho talento de pequeños y han llegado arriba también. Que no han sido los mejores de su promoción, ni han ganado muchos títulos de juveniles, ni nada de nada. También, a verlos, haylos. Luego, tampoco explica todos los resultados, porque no todos tus resultados son función de suerte o del destino. Yo conozco una familia que la madre, siempre que pasaba algo, decía, qué mala suerte tenemos, ponemos un circo y nos crecen los enanos. Ese punto de vista es ese, ¿no? Mucha gente piensa que lo que te pasa es porque, bueno, tienes pues por genética y que es muy difícil cambiarlo, que pues, eres así y ya está, tienes esa personalidad, ese carácter y que no se puede cambiar. Realmente este punto de vista lo tenemos o lo tienen muchas personas. Como convicción, el pensarlo lo puedes pensar, pero una cosa es pensar y otra cosa es convicción. Una convicción es que tú te explicas tus resultados en tu vida casi siempre como, bueno, ha sido suerte. Que eso lo puedes pensar, no pasa nada, es igual de válido que lo otro. Lo único que limitación tiene, que los resultados no dependen de ti, porque o naces con estrella o naces sin estrella, o naces estrellado, como se suele decir. Entonces, ¿entonces qué? ¿Qué pasa si no has nacido con talento? ¿O qué pasa si no has nacido con mala suerte? Pues entonces no puedes hacer nada. El volante de la vida lo lleva el destino y tú no tienes nada, eres como una hoja que va por el viento y no tienes nada que ver con tu vida porque no la puedes dirigir. Bajo el primer punto de vista, el precio que pagas es que tienes que trabajar duro. En el segundo punto de vista, y no consigues siempre los resultados, en el segundo punto de vista te desentiendes completamente porque dices, bueno, pues si todo depende del resultado, digo, del azar, de la suerte, del destino, pues nada. Pues vamos a ver de qué lado he nacido. Si he nacido del lado estrella, con la estrella o estrellado. Entonces, hay un tercer punto de vista que es el éxito, los resultados son función de una intención en la que vivo.
Vale. Una intención en la que tú vives, de tu ser, que no siempre tiene que coincidir con tu intención voluntaria. Puede ser que tú, como tú quieres tener éxito, pero vives en una intención que es en tu De no ser. tener. No sí, tú si quieres, tú tienes la voluntad y la intención declarada de forma consciente y verbal de tener éxito, pero en tu ser vives bajo la intención de no va a funcionar, sobre todo para mí. O para poner un ejemplo que se entiende mejor. ¿Te acuerdas del ejemplo que puse del niño, del jugador que quería ser estructurado, ordenado, disciplinado? Sí, me acuerdo. Vale, pues ese chaval, si piensa que las personas, o sea, la intención voluntaria declarada es quiero ser ordenado, estructurado, pero en el fondo lo que pensaba, su convicción profunda era que no era consciente de ello, la gente ordenada es una cursi aburrida. Vivía en la intención de no convertirse en un cursi aburrido y por lo tanto no era ese quiero y no puedo, porque quería ser ordenado, pero no podía. ¿Por qué? Porque en el fondo su sistema no quería convertirse en un cursi aburrido. En tu caso, lo que hemos descubierto es que aunque tú quieres tener éxito, tu ser no quiere dejar de tener razón en la convicción de no va a funcionar, sobre todo para mí. Entonces, lo que tenemos que averiguar en tu caso es cuándo tú empezaste a pensar y a concluir, o te formaste esa intuición de tu ser de que nunca consigo lo que quiero y andas dando tumbos entre siempre consigo lo que quiero. Vale. O sea, siempre tengo que conseguir, por eso esa presión, porque tú siempre quieres conseguir lo que quieres y porque si no lo consigues, te viene la convicción otra vez y ese como esa maza de, ¿ves? Lo sabía. Te lo dije, no lo iba a conseguir. Y estamos aquí arriba, ¿lo ves o no lo ves? Sí, lo veo. Entonces, lo que tenemos que hacer en el coaching, que es ese trabajo de coaching que hacemos los jueves en el grupo, es ver cuál es la síntesis de esto. Y exactamente, porque tú no has sacado esta convicción porque estás haciendo las cosas mal, sino que para ti esta convicción ha sido altamente funcional en tu vida. Aunque ahora llegues a una limitación, pero te ha protegido y ha funcionado para ti esta convicción de no consigo lo que quiero o no va a funcionar, sobre todo para mí, es una convicción que tú te has sacado, que te protege y tiene una función. Tendríamos que ver cuál es el beneficio de qué cosas te ha permitido desarrollar y evolucionar, tener esta convicción y luego sacar lo que es la síntesis. Vale. Entonces, más que perder el miedo a fracasar, sí es más quitar el miedo porque lo que te hace, lo que es más la duda, porque el miedo ya lo hemos trabajado en distintas ocasiones. Y bueno, puede ser que, y la conferencia de la semana que viene te va a servir mucho también el cómo sentirte seguro, esa seguridad emocional, pero en tu caso, por lo que yo sé, yo sabía que estaba también esto marcándote. Si tú tienes el contexto de no consigo lo que yo quiero, va a ser muy difícil que lo consigas, por lo que te he explicado antes. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bueno, pues eso, para los que quieran saber cuál es la síntesis, ahora tienen que venir al coaching, ¿no? La revelaré en su momento adecuado. Bueno, ¿te ha servido? ¿Te ha Sí, me ha ayudado? servido. Sí, sí. Ahora está con la... Ahora has descubierto un poco más cómo funciona y ahora lo que tendríamos que ver es eso. ¿Cuál es el beneficio de pensar que no va a funcionar para mí, no consigo lo que quiero, para poder sacar la síntesis de todo este tema? Y ese es el trabajo de coaching. Y que tengas un nuevo color, estás entre el rojo y el amarillo, ahora queremos sacar el naranja, para que tú puedas simplemente estar segura de que vas a conseguir lo que quieres, que la puerta del éxito se abra y que sí, que tengas, o sea, que justo esto que he dibujado aquí cambie, que el éxito sea lo grande y el fracaso lo pequeño. Y que hagas las cosas y consigas las cosas a pesar del miedo que puedes tener. Pero más que es miedo en tu caso, es la convicción de que para mí va a ser casi imposible o muy difícil, o no, justo porque lo quiero mucho, no me va a ser
viable. Vale. Amaya, muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Maite. Espero que les haya servido también para los demás. Sí, la pregunta es muy interesante y muy complicada, porque yo creo que más que un miedo a perder, lo que hay un problema del inconsciente. El que está funcionando es el inconsciente, que le ha reafirmado en esa digamos, convicción, que no sé si el inconsciente funciona así, de que no va a ganar. Y entonces lo que ocurre es lo que tú has diagnosticado muy, muy bien y muy clarito. Ahora, el problema es cambiar ese inconsciente. O sea, comunicarse con el inconsciente es muy difícil. Claro, más que el inconsciente, porque claro, el inconsciente es como algo sumergido, subterráneo, a lo que no tenemos acceso. Por eso yo no uso la palabra ni subconsciente ni inconsciente, sino es lo que todavía no eres consciente, pero tu ser sí ha creado esa situación. Entonces, a través de preguntas de qué beneficio tiene que no va a funcionar. O sea, realmente he descrito este punto, lo del el éxito es función de una intención, porque al final, y bueno, si quieres para ya terminar y completar, esta síntesis tiene su historia, la puedo decir de forma teórica, pero luego hay que llenarla con vida, sobre todo para Maya. Si tú tienes por un lado el nunca consigo lo que quiero, un momento que he perdido, aquí tengo el bolígrafo. Nunca consigo lo que quiero, nunca consigo lo que quiero. Y en la parte opuesta tienes siempre consigo lo que quiero, que ambas de forma lógica no es así, o sea, ni nadie nunca consiga lo que quiere, ni nadie siempre consigue lo que quiere. Entonces la síntesis, que siempre va desde el antítesis, ¿vale? Tesis, antítesis, desde la antítesis siempre llegas a la síntesis. La síntesis sería algo así como, es que es largo, todo lo que consigo y lo que no consigo, especialmente lo que no consigo, se corresponde con una intención en la que vivo. Repito, todo lo que consigo y todo lo que no consigo, especialmente lo que no consigo y no me gusta, especialmente lo que no consigo, tiene que ver con una intención en la que vivo. Para resumir, lo que tenemos que ver en el caso de Amaya y en general, en todos los casos, es si el resultado o el éxito, para usar las palabras, porque lo contrario de fracaso es éxito, si el éxito es función de una intención en la que vivo, el resultado me va a dar siempre la información de cuál es la intención en la que vivo. Luego, si el resultado no se corresponde con la intención que yo declaro, por ejemplo, quiero adelgazar o quiero ganar este partido, tendrás que preguntarte en qué intención vivo que no tengo el resultado que yo quiero. En este caso no he ganado el partido, sino que lo he perdido. O preguntado de otra manera, se puede empezar a investigar preguntando, y es una pregunta que yo hago, que ya sabéis que hago en mis coaching, ¿qué beneficio tienes tú de no tener el resultado que estás buscando? En este caso, ¿qué beneficio tienes de no ganar este partido? La primera impresión es siempre pues ninguno, porque quería ganarlo, pero siempre hay un beneficio, siempre hay una intención, un propósito del que tú no eres consciente. Por eso no es que esté en la mente inconsciente, sino que tú no eres consciente hasta que te hacen la pregunta y tú lo sabes, lo averiguas, porque en el fondo tú sabes. Como por ejemplo he hecho ahora con Amaya, que lo de no va a funcionar, sobre todo para mí, cuando abres la puerta o sea, tienes éxito, cuando tienes fracaso, eso no era ella consciente, pero no es que esté en su inconsciente, sino que al hablarlo conmigo se hace consciente, se puede ver. No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas. Vamos a ver. Amaya, cuando se pone a jugar el partido, su intención es ganarlo. Su intención declarada y de la intención en cuanto a la voluntad. Su intención pero luego profunda, o sea, ella quiere ganarlo, si no, no se pone a jugar. No, sí, pero es que hay que distinguir entre los dos niveles. Uno es el querer, que hay debajo, hay un nivel que que es yo el le he ser. llamado inconsciente, pero que no es consciente, desde luego, pero está ahí. Es el ser. El nivel que llamamos el contextual o nivel del ser, de cómo tú eres. Y tú eres según las conclusiones que tú sacas en la vida, que se arman en una filosofía personal de vida. Tú sacas conclusiones de cómo funciona la vida y tú creas una estrategia de cómo estar en la vida y de cómo funcionar en la vida. Sí, de acuerdo. Que también lo que yo digo es un punto de vista, tampoco tiene que ser la verdad, pero es un posible punto de vista. Eso va alimentando lo que yo llamo como inconsciente, que es ese baje. En el tenis es muy frecuente el analizarlo con conciencia e inconsciencia. Un golpe tú no lo puedes dar conscientemente, tú lo tienes que ejecutar inconscientemente. O sea, tú tienes que de tener forma intuitiva, automática. Igual que a la hora de hablar un idioma, tú no puedes hablarlo conscientemente. Tú tienes que tener conciencia de lo que quieres decir, pero no el cómo lo quieres decir. O sea, el acceso a tu diccionario es inconsciente, no puede ser consciente porque el proceso consciente es muy lento. El proceso inconsciente es muy rápido. Claro, yo aquí a conciencia me refiero más como a la conciencia lógica, a lo que tú dices, Claro, hacerlo de sí, forma sí. consciente, no que, claro, tú puedes, evidentemente conducimos de forma consciente, pero de inconscientemente, o sea, ¿me entiendes La lo que quiero decir? ejecución de la conducción es inconsciente. Pero tú conduces conscientemente porque estás... Conscientemente tú llevas el coche a donde quieres ir. Y mirando... o sea, tú ves semáforos, o sea, tú aunque vayas hablando, vayas escuchando la radio, vas viendo las señales, vas cuidando los... En el O sea, caso tú lo de haces de forma Amaya, consciente. en ese plano inconsciente, tiene ahí ese problema del miedo a ganar, por decirlo de alguna manera. Exacto, pero en el momento en que tú con el raciocinio, que es el que ha creado, o sea, la conciencia es lo que dices tú, el ser, de cómo lo hace, porque el ser es el que conduce y la acción se hace de forma inconsciente. Pero entonces en el plano del ser es donde ha sacado determinadas conclusiones que no son siempre conscientes, y al hacerse conscientes, ¿qué pasa? Que al tener distintas perspectivas puedes tomar elecciones distintas. Cuando no eres consciente no puedes tomar elecciones distintas. Mi comentario iba a que es muy difícil comunicarse con el inconsciente. O sea, modificar el inconsciente es muy difícil. En el caso de los golpes en el tenis, lo que se hace es con imágenes y interiorizando imágenes, por ejemplo, ¿no? Cómo tienes que verte cómo echas el brazo atrás en un revés o cómo armas el golpe en un drive, etcétera, ¿no? Eso en el comportamiento habitual, en un plano en el que tú no eres ni siquiera consciente de que lo tienes, que es el caso de Amaya, es muy complicado modificar ese plano, modificar esa... Claro, lo que pasa es que yo parto, o sea, Fernando, yo en mi trabajo no hablo con el inconsciente, yo hablo con la mente consciente, con el raciocinio, o sea, el raciocinio saca unas determinadas conclusiones y ve un determinado tipo de cosas. Porque tú en tu mente tú vas metiendo información, se forman los mapas cognitivos y tú reconoces según tú puedes reconocer. Hay cosas de las que ni siquiera, o sea, hay muchas cosas que pasan de verdad y de las que ni siquiera nos percibimos porque no tenemos ni la capacidad de, ¿entiendes? Vamos. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no los puedes reconocer porque no tienes el nivel de conciencia como para verlo, como para percibirlo, aunque tienes ojos y oídos. Entonces, sí, eso no es puedes inconsciente. procesar tanta información. Claro, o porque simplemente cuando llegó Colón a las Américas, ni siquiera hubo indios que no vieron los barcos porque no podían reconocer lo que venía. No porque, o sea, ni siquiera lo veían. Es que yo he tenido muchos coaching o cursos en los que se dicen cosas y tú ni siquiera la percibes porque tu ser no es capaz de reconocerlo, porque no está preparado, porque reconoce primero unas cosas para poder reconocer las siguientes. Porque no solamente información, es el nivel de... Porque las frases y la información la puedes entender, pero tú no la puedes percibir en ese momento.
de acuerdo. Entonces, lo que yo hago es trabajar la mente, o sea, una transformación de la conciencia y hacer cosas que no son conscientes, convertirlas en conscientes para tener un mayor nivel de conciencia. Por ejemplo, si tú dices, pues es que ahora, por ejemplo, que se supone que comemos de forma mucho más consciente, que si vegan, que si esto, que si lo otro, nos hemos hecho más conscientes de cuánta comida hay, de cómo repercute, y ahora hay más cosas en el mercado, que si bio, que si plin, que si plon, que si... Somos simplemente más conscientes de todo lo que hay. Antes simplemente, pues pues es que no tenías ni que tener esa conciencia, porque ni siquiera había la posibilidad. Claro. Entonces, a eso me refiero. Según tú vas... Pero aquí estamos hablando de un proceso de comportamiento. Claro, o sea, pero... a Maya, ese plan inconsciente que le mueve su forma de jugar. Porque en el momento en que ese plano consciente se da cuenta de que puede fracasar, con comillas, es decir, que puede ganar el partido, modifica el comportamiento de Maya para que... Es ella ella es la que ha creado esa convicción de forma más o menos consciente, seguramente no consciente, pero sí ha sacado sus conclusiones. O sea, pero ese plano inconsciente es el que está haciendo su juego. No inconsciente, sino no consciente. Ya no es consciente de que lo ha hecho. O sea, lo ha hecho, su ser lo ha hecho. Es como decir, con el ejemplo que pongo, el niño que viene del colegio que ha sacado un 2 en matemáticas, perdón, un 8 en matemáticas. Y viene emocionado y viene, mamá, mamá, mamá. Y su madre le dice, hijo, vale, muy bien, tira la basura. En ese momento surge el pensamiento de, mi madre nos ha alegrado tanto, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno. Ese pensamiento es consciente, pero no lo percibe de forma tan consciente en el sentido, como mi madre ha dicho esto, yo he reaccionado diciendo esto. Ese pensamiento es inconsciente. Es un pensamiento que lo tiene, que cuando tú le preguntas, dices, dime, años más tarde, si de verdad fue como un corte en su, o sea, algo que le paró, y tú le preguntas, ¿y este pensamiento? Porque él pensó, no soy lo suficientemente bueno. Luego en el colegio se repite, el profe de música 2 semanas más tarde dice, deja de tocar que me pitan los oídos. Me vuelve a pasar ese pensamiento, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno. Y al tercer mes, en clase de deporte, ningún equipo le elige, sin ser consciente, pero de forma consciente, elige, o sea, se cree que yo no, si me pasa todo esto, la conclusión que saca es, y la convicción que se forma es, yo no soy lo suficientemente bueno, si no, no me pasaría en este completamente de acuerdo. Entonces, eso, cuando tú le preguntas, tú tienes la sensación o tienes repetidamente el pensamiento de que te sientes no suficientemente bueno, te va a decir sí, es consciente, pero no sabe por qué. Ese contexto, esa filosofía personal, ese segundo piel, ese segundo manto, eso es lo que se ha formado por la conciencia, y si te haces consciente te lo puedes quitar, pero no está en el mundo inconsciente, porque cuando te preguntan tienes acceso a ello, porque te dicen, dime, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste que no eras lo suficientemente bueno? Pues mira, es que yo cuando era pequeño iba emocionado porque realmente matemáticas me costaba y saqué un 8 y mi madre me dijo que tirara a la basura, parecía que no le importó. Te lo puede contar. Luego es consciente de esa información, lo que no es consciente la misma palabra tú le das una profundidad distinta a la que le doy yo. O sea, para ti inconsciente está mucho más profundo de lo que para mí es el término inconsciente. Puede ser. Para mí inconsciente es como que no tienes acceso. O sea, si te preguntas, dices, no lo sé, no soy consciente. No te puedo decir nada, no te puedo contestar. Para mí el inconsciente, en el plano en que lo estaba hablando, es una especie de automatización, un conjunto de un estado mental que tú no dominas, pero que te está llevando a donde él quiere, por decirlo de alguna manera. Es igual que cuando das un golpe en el tenis, tú no dominas el cómo hacerlo, tú lo que quieres es a dónde quieres mandar ese drive. Pero no el cómo. Claro, pero para el principio te tienes que hacer consciente de cómo, de todos los pasos, automatizarlos. Efectivamente, tienes que luego hacerlo, interiorizarlos, y que es lo mismo que aprender un idioma. Vale, pues entonces, pues si quieres, lo que yo hago entonces en mi coaching es volverte a hacerte consciente de con qué pasos has formado algo para poderlo recapitular. Cuando tú quieres cambiar un golpe, ¿entiendes?
Sí, o si sí. quieres cambiar en la conducción algo, tienes que volverte a hacerte consciente de qué es lo que he hecho exactamente para poderlo automatizar de una manera distinta. No sé si eso explica. Sí, sí. Perdona que me haya metido y No, que no, no, pero está apasionante. Bueno, por lo menos para mí, luego lo yo demás. no sé si a Maya le ha servido o no un poco esta discusión. No sé, Amaya, ¿te ha servido? ¿O te hemos vuelto más loca todavía? Sí, 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 es interesante. Lo que dijo del inconsciente me ha hecho pensar en la teoría de Freud, de hecho. Claro. Pero por eso, como a veces parece un poco así como el inconsciente, por eso evito utilizar, porque parece que, bueno, pues me domina el inconsciente y yo no tengo nada que ver. Y yo parto de la base de que tú eres el creador y tienes el poder de crear y cambiar las cosas, puesto que tú has creado esas convicciones, nadie más. De circunstancias externas, tú has sacado conclusiones que se han convertido en convicciones. Y tú mismo, si las has creado en una dirección, las puedes cambiar en la otra dirección. Yo creo que una forma de ir modificando el inconsciente, lo que yo llamo el inconsciente, es con imágenes. Es decir, es positivizar resultados e interiorizarlos. O sea, visualizar, ¿te refieres? Visualizar y irlos interiorizando. Y esa es la forma que tiene comunicarse, que se puede comunicar con ese estado no consciente. Claro, evidentemente las visualizaciones o meditaciones guiadas te ayudan mucho, por supuesto, es una parte muy importante. La pregunta es que si solo con visualizaciones eres capaz de cambiar esos programas. Depende de, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Claro, yo, para lo menos a mí lo que más me ha funcionado es hacerme consciente de cuál es el programa y o sea, esos contextos, esos sistemas mentales emocionales que yo me había creado, ser conscientes de qué eran y ver que era una falacia, que era una historia que yo me había contado, que puede ser interpretado de muchas maneras, como lo que voy a explicar la semana que viene, de esa mujer que dice, puedo sentirme segura a pesar de las circunstancias externas también de peligro. Es decir, la convicción era tener ahora un niño es malo y poder cambiar tu percepción y tu forma de sentir, pensar y actuar a tener ahora un niño es bueno o es lo mejor que me puede pasar. Es interesante, ¿no? Eso es lo que se llamaría el diálogo socrático. Sí. Puntos de vista completamente diferentes que te llevan a ser consciente de distintas perspectivas y te da una flexibilidad mental en la que tú puedes elegir qué punto de vista, sin decir ninguno es mejor que el otro, porque ambos son válidos, qué punto de vista me ayuda más y yo te puedo tener esa flexibilidad de conciencia para conseguir el objetivo con la calidad de estar y de ser que yo quiero. Sí, sí, es un análisis que yo diría que es contextual, ¿no? Porque tú... Claro, yo estoy muy influenciada por esta filosofía contextual de estos alemanes que claro, a mí lo que primero me llamó la atención de su trabajo fue, ostras, esta gente habla de verdad con el raciocinio. O sea, no hablan con el mundo inconsciente ni hacen, por supuesto que había visualizaciones y meditaciones y más cosas, ¿no? Pero sobre todo eran diálogos de los que forma lógica en la mente consciente se da cuenta de que es una falacia, de que es una tontería. Entonces lo ha montado con una lógica personal, pero luego lo puede desmontar con la misma lógica. Sí, sí. Eso es un poco lo que a mí me apasionó. Dije, pues es apasionante porque yo cuando estudiaba Freud y todo eso decía, vale, te tumbas en y empiezas a contar sueños, y entonces es como una cosa un poco así que también está bien, o sea, se puede, de hecho yo también por experimentar estuve tiempo escribiendo sueños y yo tengo hasta una coach energética donde me meto en energías y tal y cual, ¿no? O sea, que estoy abierta a muchos niveles de trabajo y sin embargo este me parece como bastante, porque además como vengo de un mundo académico que es también la mente lógica es muy potente, porque lo que es el Verstand, el raciocinio, pues tiene mucho peso y a mí me gustaba entender las cosas, no que fuese hocus pocus, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque, claro, yo hice un curso que era de acceso a la conciencia, que era decir una fórmula mágica y no sé qué y no sé cuánto, y decía, vale, pues no, o sea, funciona, no entiendo, o sea, no era muy accesible para mí desde mi mente científica, lógica, entonces esto me pareció para mí mucho más accesible y mucho más comprensible y funcional para mí simplemente.
Y me parecía un poco magia porque la lógica a veces como es paradójica, pero y dices, es verdad, y lo podías seguir y decía, ostras, es que esto es la bomba. Y por eso me decidí pues, no solamente a consumirlo y utilizarlo yo para mí, sino a aprenderlo, ¿no? A poder ayudar a los demás a cambiar. Sí, sí, muy bien, muy interesante todo. Interesante este mundo de la mente, ¿eh? Desde luego. No sé, ¿hay más preguntas? Estamos ya, ya digo, ya no hay más preguntas, que ya hemos terminado. Rosy, no sé si tú quieres decir algo, la tenemos ahí apartada. Yo te dejo no es una pregunta, es un corolario, o sea, una derivación de lo que ha planteado Maya. Lo que plantea Maya está en el análisis que tú has hecho, que me ha gustado mucho, llevas a una conclusión de su comportamiento. Ella tiene en el fondo esa especie de miedo o de sensación de que no va a conseguir lo que quiera que sea, y entonces eso le puede y le va modificando sus actos. Pero ella ha empezado diciendo que hay cosas como una tarea que ve que le va a costar y la aparca. Y eso es eso, bueno, tú lo has llevado y lo has llevado muy bien hacia donde ella tiene el problema, pero muchas veces a todos nos pasa que tenemos que hacer algo y nos da una pereza tremenda y lo posponemos. Lo que se llama en español una palabra muy complicada que es procrastinar, que es dejar para mañana lo que puedes hacer ahora. Sí. Que todos lo hacemos, ¿eh? Todos. Todos. Que levante la mano quien no lo hace. Eso. Pues ahí también tiene que haber algo porque en el comportamiento del jugador también puede haber cosas que vienen afectadas por esa especie de procrastinar. O sea que la pregunta tuya sería, ¿por qué procrastino? ¿Cómo evitar procrastinar? ¿Cómo evitar? Pero eso lo dejamos para otro día porque puede ser largo. No, ahora imagínate, no nos da tiempo ya. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando. Entonces, a lo más tardar la miramos en 14 días. Vale. Que no te acordemos. Vamos dejando para más tarde. Estamos procrastinando. Ya empezamos diciendo, esta la pregunta la dejo para el final. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias a todos también los que vais a ver el vídeo en diferido. Espero que hayáis sacado conclusiones interesantes para vosotros y que os queráis sumergir conmigo en este mundo de los sistemas contextuales y del mundo consciente e inconsciente, como hemos hablado. Y para ver exactamente cómo es en tu caso particular e individual. Como digo, siempre ofrezco la posibilidad de hablar conmigo de forma gratuita. Tengo algunas sesiones o citas reservadas a la semana, así que si te ha gustado lo que hemos hecho y lo quieres justo ver en tu caso particular y lo quieres hablar conmigo, pues te invito a reservar una de estas citas. Y bueno, pues os invito también a que vengáis a la conferencia de la semana que viene y en 14 días para hablar de la procrastinación. Un abrazo muy fuerte y feliz semana, muchos éxitos. Gracias, Rosy. Y nos vemos algunos los que estáis trabajando conmigo el jueves y los demás el martes que viene. Un abrazo, chao. Chao. Adiós. Adiós.